Bueno, llevo unos días así un poquito bajo de moral, así que hoy te voy a hacer un vídeo de una planta que me encanta, una planta difícil de cuidar, pero una planta maravillosa. Y este vídeo va dedicado a muchas madres porque vamos a celebrar el Día de la Madre en España, así que este vídeo es sobre... Hola, ¿qué tal, peisiños? Plantas que te alegran el día, venga, lo necesito. Plantas que puedes regalar a tu madre por el Día de la Madre. Plantas y vídeo como este que le vas a poder enseñar a tu madre o a un primo o a quien sea, a tu vecina que no para de quejarse de que se le mueren las orquídeas. 7 consejos muy básicos que los puede hacer cualquier persona para tenerlas sanas y tenerlas cuidadas. Queremos que se mantenga la floración y queremos estimular que se nos mantenga viva la planta porque muchas veces cometemos muchos errores en la macetita. Lo más básico que necesitas saber sobre estas maravillosas plantas, te lo digo hoy. Ven aquí, bebé, ven aquí, bebé. Saca nutrientes de la planta en la que está hospedada, un tronco de un árbol, etc. De ahí te voy a decir después cosas sobre el sustrato. Y a mayores también saca nutrientes tanto por la fotosíntesis que hacen las hojas, como algo muy importante de las raíces que te voy a decir en este vídeo. Quédate aquí, bonita, quédate aquí. Consejo número 1. Consejos de compra. Muchos de los errores es por comprarla cometiendo errores. El primer error fundamental. Es importantísimo que cuando te compres una orquídea, siempre mira la raíz. Mira la planta. ¿Ves que vemos las raíces, verdad? El color es un color verdoso, ¿vale? Como de verdín. Si no ves la raíz de color verde. Si la ves tirando al negro o al marrón. Nunca compres esa orquídea. Si te las tienen a la venta y esto no se ve, No te compres esa. mira primero las raíces y dile, oye, ¿me dejas ver cómo tiene la raíz? Evidentemente, mira que las flores estén sanas, que no tenga manchas, que las hojitas estén medianamente bien. Un aspecto fundamental de la orquídea cuando nos la llevamos a casa o la regalamos es dónde la pones, en qué sitio va a estar bien y va a estar cuidada. Intenta que la temperatura siempre esté entre 16 y 26 grados. Esa horquilla de temperatura es la que te va a definir que la planta eche las flores en la época más de primavera, ¿vale? Normalmente un salón o un living es una habitación de la casa que da como una zona donde entra mucha luz y la luz es buena para contener temperatura en la estancia. Nunca, bajo ningún concepto, le puede dar el sol. Esta es la ubicación perfecta para la orquídea. Que un visillo la proteja del sol, pero que tenga muchísima luz. El sustrato, la tierra de la orquídea, porque date cuenta, la ves por ahí, raíces a la vista, esto no es una tierra normal. Yo lo que te recomiendo es que te compres sustrato directamente para orquídeas. Son relativamente baratos y como se utiliza tan poco porque la maceta es tan mínima, ¿vale? Te va a cundir muchísimo tiempo. Son como trozos de corteza de pino. El pino es utilizadísimo para las orquídeas, pero hay una cosa muy especial. Tiene que ser un pino que le llaman el pino del Mediterráneo, un pino que no tiene tanta resina. A mí no me valdría, por ejemplo, corteza de pino de los pinos de aquí de Galicia. El sustrato era el punto 3 y no te lo dije. 3 sustrato. El sustrato se cambia una vez al año o cada 2 años, porque no hay que abonar, más bien se fertiliza esta planta. La clave, si yo cambio el sustrato cuando la planta tiene las flores, le puedo provocar un estrés y las flores caérseme. Es un drama. Un drama. Y lo bueno que tiene tener las macetas transparentes es que, bueno, tú ves el sustrato y ves cómo está la estructura. Lo puedes ver si está mohoso, si tiene mucho verdín, si está como muy seco. Al verlo, puedes ir solucionando los problemas que te van surgiendo. Entramos en el punto número 4, pero para mí, riego, que es el 4, y la fertilización son los más importantes aspectos que tiene la orquídea. Regarla es fácil y a la vez difícil. Una orquídea en maceta jamás puede encharcarte la tierra. Como se te encharque, adiós orquídea. Mira qué macetas le ponen, ¿vale? Fíjate incluso en esta maceta más pequeñita, a esta planta, si le pones un platito y el platito acumula agua, la pudres, te puedo decir, en una semana y media. O sea, en una semana y media te cargas las raíces de la planta. Y como las raíces es de donde come la planta,
tienes un problemón. Importantísimo, nunca uses agua con cloro, nunca agua del grifo. O la dejas reposada o directamente agua mineral, macho. Importante esto. Dos opciones. O echas el agua o pones un poco de agua en el recipiente. Dejas a la orquídea que se hidrate en las raíces durante 10 minutos y luego la retiras. Esto lo dejas apoyado en la bañera, en el fregadero de los platos o donde sea, pero esto tiene que perder todo el agua que tenga aquí que le sobre. Si las raíces tienen un color verdoso, es que están hidratadas. Esta raíz de aquí está hidratada. Si estoy viendo que algunas de las raíces de aquí están un poquito secas, seguramente voy a regar esta para enseñarte cómo se riega. Esto luego lo voy a hilar con la fertilización, así que sigue viendo el vídeo. En el recipiente ponemos agua. Una buena cantidad de agua, ahí lo ves. Y lo que hacemos ahora es apoyar la orquídea encima. Todo este sustrato a base de corteza de pino, a base de coco, a base de otras cosas, lo que hace es chupar el agua y las raíces se hidratan completamente, ¿vale? Bien, el abonado y la fertilización son muy importantes, sobre todo la fertilización. El abonado yo no se lo hago. Yo lo que hago es cambiarle la tierra y ya le llega, pero la fertilización es muy importante. Y hay un método guapísimo. En el cuenquito donde tú vayas a meter para regar tu orquídea, pones un poquito de nada de ácidos húmicos. Mira qué poquito, ¿eh? Y vuelvo a poner la orquídea. Con esto ya la tengo fertilizada, no hay que hacerle nada más para abonarla, por favor, salvo una vez al año cambiarle la tierra y te llega de sobra. ¿Cuándo es el mejor momento para abonar o más bien fertilizar? Yo te recomiendo que lo hagas en invierno, porque en invierno le metes los nutrientes que van necesitando para romper a flor en primavera. En primavera, bueno, quizá llegues un poquito tarde, yo lo estoy haciendo ahora para enseñártelo. De hecho, se ve que las raíces en esta maceta ya están un poquito salidas y eso es una de las cosas que te voy a comentar ahora. Cuando las raíces se te salen un poco de la viñeta, yo hago este truquito. Las suelo empujar así un poquito hacia dentro de la tierra. No me gusta que queden tan al aire, ¿vale? Y esto es un indicador de que esta planta me necesita ya dentro de poquito un cambio de sustrato. ¿Qué tendría que hacer? Pasarla a una maceta plástica más grande, ¿vale? Así de sencillo, antes de la primavera, para que en primavera las raíces empiecen a crecer, a engordar y manden nutrientes para arriba. Esa para mí es la mejor época, es la que yo te recomiendo. Muy importante, cuando tienes que hacer cualquier cosa con la orquídea, de cambiarle sustrato en invierno, pasar la maceta más grande o lo que sea, obligatorio regarla primero, incluso regarla por arriba, ¿vale? Porque las raíces, si están un poquito secas o sin humedad, son un poquito más quebradizas y se pueden romper más fácilmente. Porque tú cuando la retiras, estás retirando la planta de todo el cepellón de raíces que tiene. Es una de las razones por las que nunca te recomiendo que metas greda. He visto a mucha gente que utiliza estas piedras para la orquídea. Estas piedras rompen muchísimo las raíces. No te lo recomiendo, salvo para una cosa que te voy a decir justo al final. Y el séptimo punto es el de la poda. La poda, es que no te recomiendo hacerla, salvo por dos situaciones: que se te seque una vara floral entera o que se te rompa como... Se me rompió esta, mira. ¿La ves aquí? Se me rompió. Esto lo podaría. Y ahora te voy a decir por dónde se poda la orquídea. ¿Por qué la gente poda mal la orquídea y no sé, es que lo dicen en todos los manuales? La poda es importantísimo hacerla en el sitio correcto. Para podar la orquídea tenemos que fijarnos en los nudos. Y de donde sale la primera vara floral, nos vamos al nudo que está justo por debajo y cortamos entre el nudo y la primera vara floral o el primer brote de apical o no como se llame. Esta ramita rota la puedes intentar enraizar, ¿vale? A mí me ha salido una vez a medias y luego fracasé. Mientras grababa el vídeo, la orquídea me doy ya por satisfecho de que se me ha hidratado. Ahora la dejo escurrir completamente y ya la pongo en su ubicación, ¿vale? Te dejo por aquí el vídeo de las azaleas que lo petó. Te dejo por aquí el botón de suscribirte y aquí mi último vídeo para que le eches un ojo. Nos vemos en el siguiente vídeo.